Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy traemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, una historia que ha explotado en las redes y que tiene a medio mundo con la boca abierta. Prepárense porque vamos a desentrañar el misterio. Chillemi explota, ¿qué hace Demet Özdemir en Italia? La polémica está servida. Si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita, porque no querrán perderse nada de lo que traemos. Así es, amigos. La chispa se encendió y no para de propagarse. Si siguen de cerca el mundo de las celebridades, sabrán que el nombre de Demet Özdemir resuena con fuerza. Esta talentosa actriz turca, a quien muchos conocemos por sus papeles icónicos en telenovelas que nos han robado el corazón, ha estado en el ojo del huracán últimamente. Y el epicentro de todo esto no es otro que Italia. Sí, lo han oído bien. Italia, la tierra de la moda, la pasta y ahora, parece que también de controversias mediáticas. ¿Pero qué es exactamente lo que ha sucedido? La verdad es que el asunto tiene varias capas, y vamos a ir desgranándolas paso a paso para que no se pierdan ningún detalle. Todo comenzó con unos rumores, esos que siempre planean en el aire cuando una figura pública de la talla de Demet viaja a otro país, especialmente si es por motivos profesionales o, quién sabe, personales. Pero lo que parecía una simple visita, se convirtió en una bola de nieve que ha ido creciendo y creciendo, involucrando a personalidades importantes y generando reacciones inesperadas. El primer ingrediente de esta polémica fue la propia presencia de Demet Özdemir en Italia. Se sabe que nuestra querida actriz tiene una legión de seguidores en todo el mundo, y Turquía es solo el principio. Su fama ha trascendido fronteras, y cada vez son más los países que se rinden ante su talento y carisma. Italia, con su industria cinematográfica y televisiva vibrante, no es una excepción. Por eso, cuando se empieza a rumorear que Demet está en Italia, la curiosidad se dispara. ¿Está filmando algo nuevo? ¿Está participando en algún proyecto especial? O quizás está disfrutando de unas vacaciones bien merecidas. Sin embargo, la verdadera explosión, el detonante de la controversia, llegó cuando el nombre de Francesco Chillemi se unió a la ecuación. Para quienes no lo conozcan, Francesco Chillemi es una figura muy influyente en el mundo del entretenimiento italiano. Es conocido por ser un productor exitoso, un hombre de negocios con un olfato envidiable para detectar talentos y proyectos que marcan tendencia. Su nombre está asociado a grandes producciones, y su influencia en la industria es innegable. Así que cuando se vincula a Demet Özdemir con Francesco Chillemi, las expectativas se multiplican. La primera ola de rumores sugería una posible colaboración profesional. Se hablaba de un proyecto cinematográfico o televisivo en el que ambos podrían estar involucrados. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, con fans de Demet emocionados ante la perspectiva de verla triunfar en Italia y seguidores del cine italiano intrigados por la posible sinergia entre la estrella turca y el reconocido productor. Era la combinación perfecta para generar expectación, y así fue. Pero como suele ocurrir en estos casos, los rumores no se quedaron solo en lo profesional. La cercanía de Demet y Francesco en ciertos eventos, algunas fotografías compartidas en redes sociales, empezaron a ser analizadas al milímetro. Y ahí es donde la cosa se pone interesante, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hace Demet Özdemir en Italia? La pregunta se volvió más compleja. Ya no era solo una visita de trabajo, sino que se insinuaban otros motivos. Y aquí es donde entra la figura de Chillemi en su faceta más polémica. Se empezó a hablar de algo más que una simple reunión de negocios. Algunos medios italianos, ávidos de exclusivas, empezaron a sugerir una relación personal entre la actriz turca y el productor italiano. Y no solo eso, sino que se insinuaba que esta relación podría haber sido el motivo principal de la estancia de Demet en Italia, eclipsando cualquier posible proyecto profesional. Imaginen el escenario: una estrella internacional de la talla de Demet Özdemir, joven, exitosa y con una legión de admiradores, y Francesco Chillemi, un hombre maduro y consolidado en su carrera. La diferencia de edad, la posible discreción con la que habrían mantenido esta supuesta relación, todo ello alimentó el morbo y la especulación. Y es ahí cuando, según se reporta, Francesco Chillemi explotó. Ahora, ¿qué significa que Chillemi explotó? No es que haya tenido un ataque de ira público, al menos no de forma explícita en los titulares, pero sí se refiere a una reacción ante la presión mediática,
a las constantes preguntas, a la invasión de su privacidad y a la forma en que su nombre y el de Demet estaban yendo expuestos y quizás malinterpretados o tergiversados. Se dice que Chillemi, acostumbrado a manejar los asuntos profesionales con cierta discreción, se vio abrumado por el escándalo que se estaba generando. Los paparazzi italianos, siempre al acecho, intensificaron su trabajo. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de opiniones, unos defendiendo a Demet, otros criticando la supuesta relación, y muchos simplemente disfrutando del drama. En este contexto, Chillemi habría tomado cartas en el asunto. Según algunas informaciones, Chillemi habría intentado controlar la narrativa. Habría contactado a ciertos medios, habría intentado poner paños fríos a la situación, quizás exigiendo más respeto o privacidad. Algunos especulan que incluso pudo haber emitido comunicados o declaraciones para intentar aclarar o desmentir ciertas afirmaciones. La explosión de Chillemi sería, en realidad, una respuesta firme y contundente ante una situación que se le escapaba de las manos. ¿Y qué pasa con Demet Özdemir en todo esto? La actriz, acostumbrada al escrutinio público, ha mantenido una postura generalmente reservada. Si bien comparte momentos de su vida profesional y algunos aspectos de su día a día en redes sociales, rara vez entra en detalles sobre su vida privada, especialmente cuando se trata de rumores. En este caso, no ha habido declaraciones oficiales contundentes desmintiendo o confirmando nada. Su silencio, en muchas ocasiones, es interpretado de diversas maneras por el público. Algunos de sus seguidores más fieles la defienden a capa y espada, argumentando que tiene derecho a su vida privada y que los medios están siendo invasivos. Otros, sin embargo, ven su silencio como una forma de taciturnidad, como si estuviera esperando a ver cómo se desarrolla la historia. Y no faltan los que la acusan de ser parte del juego mediático, sabiendo perfectamente que su presencia en Italia, y más aún si se relaciona con una figura como Chillemi, generaría este tipo de atención. Lo cierto es que más allá de los rumores y las especulaciones, hay un hecho irrefutable: Demet Özdemir estuvo en Italia, y su presencia coincidió con un periodo en el que se le ha vinculado sentimentalmente con Francesco Chillemi. Los detalles exactos de su relación, si es que la hay, siguen siendo un enigma para el público. Podría ser que Chillemi, en un intento por proteger a Demet o a sí mismo, haya reaccionado de esta manera. Quizás buscaba poner fin a los rumores infundados o a la especulación desmedida. O tal vez, y esto es pura especulación, la explosión de Chillemi fue una reacción a alguna filtración o información específica que lo afectaba directamente. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre lo profesional y lo personal a menudo se difumina, y los medios de comunicación juegan un papel crucial en cómo se perciben estas situaciones. Lo que para algunos es una historia de amor secreta, para otros puede ser una simple amistad o una colaboración profesional malinterpretada. La situación nos deja con varias preguntas abiertas. ¿Habrá habido un proyecto profesional entre Demet y Chillemi que se vio opacado por los rumores? ¿Se confirmará alguna vez la existencia de una relación sentimental? Y lo más importante, ¿cómo afectará todo este revuelo mediático a la carrera de Demet Özdemir y a la imagen de Francesco Chillemi? Este tipo de polémicas, aunque a veces nos parezcan triviales, revelan mucho sobre nuestra sociedad, sobre cómo consumimos información, sobre nuestra fascinación por la vida de las celebridades y sobre la delgada línea que separa la admiración del acoso mediático. Lo que sí podemos afirmar es que Demet Özdemir es una figura que genera interés, y su paso por Italia, sumado a la figura de Francesco Chillemi, ha sido la chispa perfecta para encender una hoguera de especulaciones. La explosión de Chillemi, sea lo que sea que haya implicado, demuestra la presión a la que están sometidos los personajes públicos y la dificultad de mantener su vida privada alejada del escrutinio constante. Así que, mis queridos seguidores, la historia de Demet Özdemir en Italia y la supuesta explosión de Chillemi sigue escribiéndose. Nosotros estaremos atentos a cualquier novedad para mantenerlos informados. Pero por ahora nos quedamos con la intriga, con las preguntas sin respuesta y con la certeza de que el mundo del entretenimiento nunca deja de sorprendernos. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado de esta inmersión en una de las polémicas más candentes del momento. Como hemos visto, la presencia de Demet Özdemir en Italia y su vinculación con Francesco Chillemi ha desatado una tormenta mediática, con rumores y especulaciones que aún no tienen una respuesta definitiva. La explosión de Chillemi, por su parte, parece ser un reflejo de la presión y el escrutinio que enfrentan las figuras públicas. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí. Su apoyo es lo
que nos motiva a seguir trayéndoles el contenido más interesante y actual. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Cómo creen que Chillemir reaccionó? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos. Y si este vídeo les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse futuros vídeos como este. Nos vemos en el próximo. Chao.